Siempre escuchamos elevar nuestras defensas. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando nos referimos a elevar nuestras defensas significa que el sistema inmune que tenemos, que puede ser innato o adquirido, requiere de que le demos la suplementación adecuada para que se puedan llevar a cabo toda la formación de defensas que el cuerpo requiere para hacer frente a infestaciones. ¿Por qué es tan importante poner atención en nuestras defensas y en nuestro sistema inmune? Es importante porque generalmente vamos a estar susceptibles a estar en contacto con procesos infecciosos. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos un sistema inmune adecuado para poderle hacer frente a cualquier tipo de condición que se presente. Entonces, ¿el aumento de nuestras defensas nos ayudará a combatir virus y bacterias? Desde luego, cuando nosotros tenemos una condición que mejora el sistema inmune, todas las infestaciones por virus y por bacterias van a encontrar una línea de defensa apropiada en nuestro organismo. Con nuestra línea InnoBioPharma se presenta Cevilat, que ayuda justamente a contribuir en este proceso y a elevar nuestras defensas. Desde luego, los componentes de Cevilat ayudan a que haya una mejora en la producción de linfocitos y que todos los cofactores que son importantes en la formación de ADN, en las estructuras de los vasos sanguíneos, piel, etcétera, todo lo que tiene que ver con mecanismos de defensa esté apropiadamente constituido. ¿Qué hace que Cevilat sea mejor producto a comparación de otros? Es una fórmula única. Tiene un antioxidante que es betalaína. Luego tiene magnesio y zinc, dos minerales implicados en más de 200 actividades del cuerpo. Y luego tiene ácido ascórbico, vitamina C, que es tan importante en estas condiciones porque la vitamina C no se produce ni se almacena, sino que se utiliza. Y a las dosis en que está contenida en Cevilat, los 4 productos desarrollan sinergia que lo hace ser una fórmula única, peculiar y muy efectiva. Por eso es que es importante que siempre tomemos Cevilat como tomamos agua pura. Uno puede garantizar que si toma Cevilat diariamente por la vida completa, está tomando un antioxidante, un mejorador del sistema inmune y un mejorador de todas esas funciones que el cuerpo requiere a través de suplementarlo adecuadamente. Muchísimas gracias, doctor, por esas respuestas. Así que ya lo sabe, si usted desea probar Cevilat, hay en presentación para niños y para adultos y puede adquirirlo en cualquier farmacia de prestigio o bien llamando al número que aparece en pantalla 3013-3596. En nombre de todo el equipo de producción de Los Investigadores Médicos, le damos la más cordial bienvenida a un programa más. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los derechos de los pacientes, porque bien sabemos que el derecho a la salud es un derecho universal y por ello vamos a dedicar el programa a hablar acerca de ese derecho de la atención adecuada para todos los guatemaltecos. Preste mucha atención y quédese con nosotros. Sea bienvenido. Hoy en Los Investigadores Médicos conoceremos a qué tienen derecho los pacientes y cómo deben ser aplicados. Además, la nutrición como derecho inalienable de los seres humanos. ¿Cuáles deben ser los derechos de los adultos mayores al acudir al médico? Y la innovación médica como derecho de los pacientes. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Y es así como damos inicio a un programa más de Los Investigadores Médicos. Ya le hemos platicado acerca de qué se va a tratar el programa, los derechos del paciente, así que ponga mucha atención allá en casa para que usted esté enterado de cuáles son sus derechos. Y para ello, pues en este primer bloque vamos a darle la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar y al doctor Byron Labarreda, quien es neurocirujano. ¿Cómo están? Muy bien, Claudia, gracias. Aquí de nuevo tratando de estimular en las personas el hecho de que se informen y que de alguna forma sepan que tienen derechos que deben de ser retribuidos. Y Byron, un gran gusto de estar contigo. Muchas gracias a ambos por la invitación. Aquí estamos para participar. Bueno, un programa dedicado a este tema, pero ¿por qué, doctor, es tan importante que sepamos cuáles son nuestros derechos como pacientes? Fíjate que es importante porque el derecho es un bien inalienable del hombre, ¿verdad? El hombre tiene derecho a tener el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, una serie de cosas que por el simple hecho de vivir debe de ejercitar. Sin embargo, la historia de la medicina, de los medicamentos, de la salud, ponía a los que proponían los aspectos médicos, pero había muy poco de parte del que los recibía. Y la importancia de esto está en que si no abogamos por los derechos de los pacientes, las empresas farmacéuticas, los proveedores de salud, los mismos médicos, dejamos de cumplir con nuestro objetivo final,
que es el paciente. Y de ahí deriva la importancia de que el paciente tenga derechos bien establecidos. Así es, y en el tema general, doctor, en todo el mundo los seres humanos tenemos derecho a la salud, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos derechos que tenemos? Miras qué importante, porque uno tiene que hacer revisión de esto y se ha visto cómo la historia de los países nos proveen de todo ese conocimiento. Los derechos empiezan a ser como, en primera instancia, un grupo de derechos que son casi indiscutiblemente naturales. Uno de ellos es la seguridad. Nosotros debemos de tener certeza, de tener seguridad de que no vamos a ser de ninguna manera perjudicados con lo que se nos va a otorgar. Debe de haber confianza en lo que vamos a recibir. Debe de tenerse acceso a la salud. No es posible que los países sigan pensando que la gente o los grupos mayoritarios con problemas económicos no tengan acceso a un bien como es la salud. Tenemos derecho a la confidencialidad. Lo que nosotros propongamos ante un médico, ante una institución, debe de cumplir una norma de confidencialidad. Tenemos derecho a una parte muy importante, y aquí es donde nosotros en algún momento vamos a hacer mucho énfasis, es a la innovación. Precisamente nuestra empresa, que tiene un departamento de investigación que se llama Innovación, propone cómo establecer propuestas para mejorar lo que ya existe, corregir aquellas cuestiones que son defectuosas y buscar soluciones para las que todavía no se han encontrado. Total es que en este ejercicio de derechos figuran casi 14 aspectos fundamentales, los cuales, además de los que habíamos platicado, tienen como significancia también el derecho a la libre elección y el derecho, Claudia, a la compensación en aquellos casos en que la práctica médica incurra en dolo hacia los pacientes. Bueno, y también es importante que la otra parte, hablando de la salud, ¿verdad?, que son los médicos, sepan también cuáles son los derechos que tiene el paciente y que también los aplique, doctor. Sí, mira, Claudia, desde el año 450 a.C., los médicos que se iban formando bajo las órdenes de Hipócrates, al terminar su entrenamiento juraban hacia él un juramento hipocrático. El juramento hipocrático básicamente tiene 5 aspectos a evaluar. Uno es que inicialmente ellos reza el juramento hipocrático que ellos deben respeto y veneración a sus maestros. Eso es lo más importante del juramento hipocrático. En segunda, hablan de que no van a ejercer nunca daño al paciente, como principio de ejercicio médico. El tercero es que le van a dar al paciente todos los beneficios de su conocimiento. En cuarto punto, establecen claramente que nunca van a ejecutar la muerte al paciente, nunca van a ejercer daño final al paciente, aunque el paciente se lo pida. Y como sexto, ellos prometen que todo el tiempo estarán capacitándose para poder ejercer en una mejor oportunidad sus conocimientos. Ahora bien, ya para el año de 1977 más o menos, los médicos agrupados en el grupo de Asociación Médica Mundial empezaron a leer los estudios que estaban haciendo en Estados Unidos el grupo de Asociación Médica Hospitalaria. Ellos crearon un decálogo de situaciones donde los pacientes tenían derechos. Básicamente son los que mencionó hace un rato Jacobo. Pero lo importante es que los médicos se agruparon ya para tener una respuesta a esa solicitud de los pacientes y empezaron a crear, a medida que se fueron integrando los derechos de los niños, los derechos de la embarazada, los derechos de todas las demás minorías, se fueron haciendo unas importantes adiciones a este desarrollo de datos que los médicos tenían. Y es de esa forma que en la reunión de la Asociación Médica Mundial, que se realizó en Chile en el 2005, se establecieron que los médicos tenían que estar informados de los derechos que tenía el paciente. Se divulgaron en su momento y en base a ese conocimiento todos los médicos que ejercen la profesión en Guatemala, por ejemplo, deberían de estar enterados. Obviamente por razones de tiempo, de disponibilidad y de falta de datos en el currícula, porque la currícula de médico no establece que tengan la necesidad de conocer esto al final de su ejercicio. Sin embargo, ese interés del médico y por estar actualizados, parte de la actualización médica es el
es el hecho de que conozca los derechos de sus pacientes, ¿verdad? ¿Y usted cree, doctor, que estos se cumplen? Bueno, mira, aquí pasa una situación que es muy interesante, que se puede entender fácilmente. Toda obligación conlleva derechos. Si yo como médico ejerzo una profesión donde estoy cobrando un servicio, tengo que ofrecer a cambio de eso ciertos privilegios a mi paciente. Ante todo, una de las cosas que es mucho más compleja, porque hoy día pues la situación es mucho más complicada, porque uno recibe información muy confidencial de su paciente. Y estas situaciones deben ser manejadas con mucha ética. Yo no puedo divulgar que fulano hizo tal hecho, que la persona esta tiene una infección específica, las preferencias sexuales, inclusive las preferencias religiosas de cada persona son algo que es confidencial para el ejercicio médico. También así el conocimiento diario de lo que hablaba Jacobo hace un momento, la innovación médica. Está bien que uno ejerza su ética, pero todos los médicos tienen que actualizar sus conocimientos. Es parte del proceso de enseñanza universitaria, el estar actualizándose. De hecho, uno de las necesidades que ve hoy el colegio médico es mantener actualizado a los médicos. Eso permite que cada uno de los médicos a los que las personas asisten diariamente a su consulta, les presenta a ellos las nuevas tendencias médicas, los nuevos estudios que se han hecho para ir mejorando los tratamientos de estos pacientes. Entonces yo creo que sí existe en un cierto grado, en algunas comunidades todavía el desconocimiento de los derechos, o ahí existen también intereses muy particulares de ciertos sectores que no están interesados en que se divulguen los derechos de los pacientes, ¿verdad? Doctor Aguilar, ¿qué opinión le merece? ¿Usted considera que sí se están aplicando estos derechos a los pacientes en nuestro país? Yo diría, Claudia, y probablemente Byron, también hemos de hacer ahí algún ejercicio de acuerdo en que, en parte, ¿verdad? Nosotros creo que sabemos que en los países subdesarrollados la práctica médica es la parte de salud pública, que siempre adolece de problemas por las razones que todos sabemos, y la parte de iniciativa privada a la cual no todos los pacientes tienen acceso. Y la salud es un derecho universal, de tal manera que casi no se cumple. Somos un país con altos índices de desnutrición, etcétera, a partir de eso. Ahora vengamos a ver el grupo que sí tiene posibilidad de recibir ayuda. Yo creo, Claudia, que si nos perdemos en el panorama político o sociodemográfico, nunca hacemos mayor cosa. Pero si nos ponemos a pensar que si somos una empresa, una corporación que surge de la idea de un líder que una vez ve cómo gente cercana a él padece de cáncer y él quiere aportar algo más, el solo hecho de pensar en eso y aglutinar un equipo, eso ya es como de alguna manera favorecer el derecho que la gente tiene de decir, denme algo más que todavía no existe. Hemos visto con ustedes casos como los de las enfermedades crónicas que no respondían y que ahora han ido respondiendo a este mecanismo de innovación. Así es que yo creo, Claudia, que en el país tenemos que hacer lo poco o mucho que podamos hacer, pero hay que empezar sin perdernos en que el panorama global o estatal no lo cumple. Creo que estamos empezando a favorecer esa parte, Claudia. Yo no sé qué piensas tú al respecto, pero creo que sí, algo más estamos otorgando. Sí, eso tiene mucha razón, doctor, ¿verdad? Porque si nos dejamos, como usted dice, o esperamos por parte de las autoridades, pues estamos un poco ahí perdidos, sino también el amor al arte, el amor a tener esa vocación, amor al prójimo y dar un poco más, como usted dice, y el claro ejemplo de esta corporación, ¿verdad? Gracias a ambos por esas respuestas. Vamos a continuar conociendo más acerca de los derechos de los pacientes. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición. La no discriminación y la igualdad exige que los estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria. Después de estos consejos de salud, no puede perderse toda la información que tenemos preparada para usted acerca de la importancia de la nutrición, la importancia de la salud mental y emocional y, por supuesto, los adultos mayores. Ya regresamos.
importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriela Miranda y yo soy médico del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Pharmalat. El coronavirus es un virus que se contagia muy rápidamente, pero que tiene menos mortalidad que virus de su misma especie, por ejemplo el SARS. La forma de contagio es a través de gotitas o de spray, los estornudos o la tos. Tarda 14 días aproximadamente en incubar. Vamos a utilizar medios físicos de prevención, el lavado de manos. Es importante recalcar que es a través de las manos contaminadas que puede también contagiarse esta enfermedad. En los momentos en los que estornudamos o tosemos, la manera correcta es cubriéndonos con nuestra manga o con un pañuelo, nunca directamente con las manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Laboratorios Pharmalat ha ideado una fórmula en la que podemos mejorar nuestro sistema inmune. Hablemos de Cevilat, Cevilat adultos y Cevilat Kid. En estos dos podemos reunir lo que es el magnesio, el zinc, también biomoléculas como los flavonoides, además de eso la vitamina C. Todos estos comprobados científicamente que intervienen o que tienen un papel muy importante en lo que es mejorar nuestro sistema inmune. Amigos, para prevenir ya tenemos estas estrategias. Primero, las medidas físicas y luego mejorar nuestro sistema inmune con Cevilat.